Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras e Imaginación. Hoy tenemos a un autor catalán, nacido hace 53 años y que desde niño vivió atrapado entre dos mundos, el mundo del mar y el mundo del libro y de la literatura. Se trata, y ya os lo podéis imaginar cuando os he dicho ambas mixturas y que era español, de Iván Gilabert. Iván Gilabert nació en Barcelona en el año 1972, hace 53 años, y desde muy niño vivió atrapado en esos dos mundos, como os he dicho, el inmenso mundo del mar, que le encantaba, y las infinitas posibilidades de la lectura. Leía mucho desde pequeño, pero a su vez le llamaba mucho también el mundo marino. En mayo de 1995 se puso a trabajar en una tienda de submarinismo, lo que le ligó más al mundo que le gustaba, como comercial, técnico y más adelante también como instructor. Hasta que una lesión de rodilla puso fin a esta aventura profesional a finales de 2015. Durante esos 20 años había viajado por medio mundo, buceó en multitud de arrecifes, barcos hundidos, cuevas, lagos, bajo el hielo y otros lugares. Mientras tanto, su segunda pasión, la lectura, siempre estuvo presente. Creció leyendo libros de Julio Verne, J.J. Benítez, Stephen King, Isaac Asimov, Robin Cook y cualquier autor que fuera capaz de distraer su mente durante horas. La lesión de rodilla que sufrió en 2015 le obligó a dejar atrás esta etapa del submarinismo, pero le abrió la etapa a una nueva aventura. En esta recuperación descubrió su tercera pasión, la escritura. Desde entonces ha publicado 7 libros en 10 años. Apasionado por la historia, la geografía, la arqueología y la evolución del ser humano, Iván construye ficciones donde el pasado se convierte en un personaje más y sus novelas entrelazan hallazgos arqueológicos reales, culturas ancestrales, hechos históricos, tesoros ocultos, con misterios por resolver y reliquias que parecen haber sobrevivido al tiempo. Le fascina conectar épocas y civilizaciones e imaginar qué secretos pudo haber enterrado la humanidad y qué relaciones aún esperan por ser descubiertas. Amante de los thrillers con tintes de ciencia ficción, fantasía y aventura, Iván escribe para sus lectores lo mismo que él busca en la historia: emoción, conocimiento, misterio y un poco de magia. Vamos a repasar sus 7 libros que ha publicado a lo largo de 10 años, y después yo os comentaré, porque yo sí he leído un libro de Iván y estoy leyendo el segundo, 2 libros que se encuentran relacionados. Os comentaré mi opinión y os comentaré un poco el porqué de esa evolución a ese tipo de literatura y bueno, lo que a mí me ha parecido de acuerdo a lo que yo os pueda contar. Su primera novela de 2015 se llama Atlantes. Atlantes es una novela que narra una serie de acontecimientos que están a punto de rasgar el velo que cubre nuestra realidad. Civilizaciones secretas, ocultas entre las sombras del tiempo, han convivido con nosotros en silencio. Hasta hoy. Diario del viajero es una primera novela que junto con Virus Z conforman una duología y trata de que un fin de semana cualquiera, sin previo aviso, todas las emisoras del mundo dejan de funcionar y durante 24 horas emiten un mensaje cíclico y monótono que avisa a todos los habitantes del planeta de que una pandemia está a punto de llegar para acabar con la raza humana. En cierto modo, esta novela se publicó en 2017. Iván Gilabert fue profético respecto al COVID-19. La Roca Sagrada, su tercera novela, cuando un enigmático objeto es rescatado de los restos de un antiguo galeón español, se desata una cadena de revelaciones que conecta con uno de los secretos más celosamente guardados de la humanidad, la roca sagrada de los caballeros templarios. Mencionada apenas en susurros por manuscritos olvidados y protegida durante más de 2000 años por una hermandad
que ha operado en las sombras, esta reliquia encierra un poder que podría cambiar el curso de la historia. Como os he dicho antes, junto con el diario del viajero, Virus Z es una duología y nos desvela que tras mucho investigar los cuerpos de seguridad han conseguido detener el inicio de una terrible pandemia que de haber salido a la luz hubiera acabado con la sociedad actual tal cual como la conocemos. El virus Z apareció sin avisar. En este caso tenemos una novela profética, porque ya os digo, salió antes de la pandemia. Durante la pandemia, en 2021, se publica 4, que es su quinta novela. En distintos rincones del planeta, 4 personas comienzan a transformarse. Fuerzas desconocidas alteran su biología, otorgándoles habilidades casi divinas. Mientras tanto, a millones de kilómetros de la Tierra, un asteroide se dirige a toda velocidad hacia nuestro planeta. La NASA confirma lo impensable, impactará en el estado de Maine en menos de 24 horas. En 2023-2024, Iván, tras haber escrito estas 5 novelas y no saber muy bien por dónde tirar, decide mezclar géneros, la arqueología submarina, la arqueología clásica, la historia y la actualidad, y desde su retiro en Maryland, en Estados Unidos, se da cuenta que echa mucho de menos su tierra, su Barcelona natal, y ahí es cuando nace El Señor del Tiempo. El Señor del Tiempo es una novela que trata de la llegada de un antiguo manuscrito que cae en manos de Kim Mora, un anticuario, historiador, que tiene una pequeña tienda en el barrio gótico de Barcelona. Y este manuscrito tiene conexiones con el legendario rey Salomón, y esto le permite a Kim realizar un viaje que desentrañará misterios del pasado y que lo va a asumir en pistas intrigantes y secretos ocultos. Luego os comentaré esta novela porque yo la he leído, y hasta aquí sin spoilers, y lo que yo os comente tendrá algún pequeño spoiler, pero suficiente para picaros el gusanillo de leerla y nada más. Continuación del Señor del Tiempo es El Velo de Cronos. En el corazón del barrio gótico de Barcelona, ya os he comentado, se erige una pequeña tienda de antigüedades. Esta es una continuación del Señor del Tiempo, donde vive Kim Mora, que está intrigado por su pasado, por la desaparición hace 8 años de manera misteriosa de su padre, tras un viaje, y con su gran habilidad para desenterrar reliquias y hechos pasados, Kim va a viajar a un viaje alucinante en búsqueda de su padre, al cual encontrará en las primeras páginas del libro, ya lo veréis. Bueno, estas son las 7 novelas de Iván Gilabert, y ahora os voy a comentar un poquito lo que es El Señor del Tiempo y El Velo de Cronos. En El Señor del Tiempo y El Velo de Cronos, Iván Gilabert ha dado un giro completo a su literatura, porque pasa de una literatura de aventuras y ciencia ficción a una literatura de aventuras y ciencia ficción con una mucha mayor complejidad, porque hay constantes saltos en el tiempo y idas y venidas, y obviamente esto produce alteraciones en el espacio-tiempo, produce cambios, pero también le permite licencias, le permite salvarse a sí mismo la vida en la misma línea temporal, le permite cosas que de otra manera no hubiera podido hacer, obviamente. O sea, los recursos de una novela de viajes en el tiempo
son enormes, con la posibilidad de que tu yo del futuro vuelva al pasado y te salve de una situación que hubiera podido ponerte en riesgo para el futuro. Entonces, bueno, en ese sentido, la novela está muy bien estructurada. El Señor del Tiempo se lee con muchísima rapidez, se lee con muchísimo entusiasmo, porque es una novela que desde la propia portada, estas son las escaleras del Tinel, te muestra un poco de qué va a ir. Quizás peca de ser excesivamente barceloní. Es una novela que describe la Barcelona medieval y como tal se circunscribe al barrio gótico, o a lo que nosotros llamamos barrio gótico de Barcelona. Y en ese momento parte es el barrio judío, con muchísimo criterio y con una ardua investigación te muestra los nombres de las calles como eran. La edición de papel hay un plano. No obstante, tú te puedes meter en Google Maps o incluso simplemente visitar la cuenta de Instagram de Iván Gilabert y ver las fotografías que representan la zona, todos los sitios donde transcurre la acción. La calle donde Kim Mora tiene la tienda, las escaleras del Tinel, la iglesia donde había una sinagoga judía, donde está el Museo de Barcelona, veis la plaza de Sant Jaume, la plaza del Rey, aquí se ve todo, e incluso la fotografía de una piedra, ya lo veréis, que tiene mucho significado a lo largo de la novela para Kim. Y en ese sentido está muy bien documentada, pero quizás peca de ser demasiado barceloní, que los que no conocéis Barcelona os vais a sentir un poquito perdidos. Por eso os digo que podéis investigar un poco alrededor para estar un poco más en situación más que nada, porque tampoco es imprescindible el, el haber estado en Barcelona para entender la novela o el ser de Barcelona para entender la novela, ni mucho menos. Pero sí que peca un poquito de eso. A mí hay una cosa que no me ha acabado de gustar del estilo literario de Iván Gilabert y es que es excesivamente coloquial en algunas expresiones, con lo cual parece que la novela vaya más dirigida a un público infantil cuando no lo es así, porque es una novela que perfectamente encaja en la literatura fantástica para adultos, pero sí que es cierto que se ha dejado tal vez llevar un poco de la banalización del lenguaje que hay actualmente e introduce muchas frases coloquiales de hoy en día que probablemente una persona de cuarenta y tantos años como es Kim no mencionaría o no diría. No sé, en este momento no me vienen a la memoria ninguna en concreto, pero si leéis la novela lo veréis. Lo veréis. Eh, ¿Qué más comentaros? Bueno, Kim, el personaje principal, todos los personajes están bastante bien construidos. Kim, el personaje principal, para mi gusto, no es muy veraz. Y os digo por qué no es muy veraz, porque se trata de una persona delgada, enclenque, pero que tiene unas habilidades de espadachín y de ninja y de taekwondo y vamos, es buenísimo en todas las artes marciales y en todas las artes de esgrima. Y eso, perdona que te diga, pero es un poco es un poco cogido con pinzas. Una persona que se supone que ha sido estudiosa todo el tiempo, que no se ha dedicado a otra cosa, que ha sido un erudito, de repente me quieres hacer creer que sí, que se ha entrenado en artes marciales, se ha entrenado lo que quieras, pero hasta el punto de pelearse con templarios y matarlos, lo veo un poco
un poco cogido con pinzas. Pero bueno, es una novela que tampoco quiere decir, también hay que entender que ha tirado de recursos literarios y que sirve al propósito de la historia, tampoco vamos a calentarnos la cabeza, pero que probablemente haber hecho a Kim un poquito más joven y haberlo situado en una esfera un poco más deportiva que erudita, le hubiera dado más credibilidad a la hora de, de enfrentarse a la acción. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eh, no sé, por ejemplo, Jason Statham en todas sus películas da bofetadas, ¿vale? Y pega, pero en ninguna aparece como un erudito anticuario que ha hecho dos carreras y que conoce la historia al dedillo y que se dedica al merchandising de las antigüedades. Eh, Son dos cosas que no pegan mucho, ¿me entiendes? Pero bueno. Pero hechas esas salvedades, la novela se lee con fruición, está bien escrita. Gilabert tiene futuro en este mercado. Es una novela que además su transposición a una serie podría ser inmediata y quedaría perfecta, quedaría perfecta. Tiene acción, tiene vigor en dosis justas y quedaría muy bien. Eso en cuanto al Señor del Tiempo. En cuanto al velo de Cronos, también tiene una portada que está muy bien hecha. No identifico qué imagen es esto. La otra sí que sé que son las escaleras del Tinel porque conozco Barcelona, pero esta no sé exactamente la imagen que es. Si la conocéis, comentaros en los comentarios a qué imagen estamos refiriéndonos aquí. En el velo de Cronos solo llevo unos primeros capítulos realmente, o sea que no os puedo contar mucho. Si no habéis leído El Señor del Tiempo, no os aconsejo leer El Velo de Cronos, aunque el autor te dice que son novelas independientes. Yo me leería El Señor del Tiempo, porque realmente en El Velo de Cronos empieza con una serie de hechos que ocurren justo cuando termina El Señor del Tiempo y entonces te está un poco condicionando a que conozcas esas cosas que pasaban cuando terminaba El Señor del Tiempo y digamos qué puertas quedaron abiertas para ahora engancharse a esas puertas y seguir una ruta de investigación. Como os podéis imaginar, en el velo de Cronos es un poco más de lo mismo. Es un recorrido por el pasado, por el presente y un poco jugar con la con, con la lucha, digamos, que hay entre los señores del tiempo y los señores de la mente. Nuestro protagonista como señor del tiempo va a intentar que los señores de la mente no se hagan con el poder mundial. Y bueno, yo creo que os va a enganchar igualmente, a mí me está enganchando y creo que os va a gustar. Y con esta recomendación no puedo más que deciros ya que os suscribáis, le deis a la campanita. Muchos, el 67% de los que veis estos vídeos no estáis suscritos. Por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avisen. Comentad cosas, porque yo si no comentáis no tengo feedback de lo que os gusta o lo que no os gusta. Y os espero aquí en la próxima semana con otra historia y otro autor y otras novelas en letras e imaginación. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.